Eh, Muchas gracias ¿Qué por tal? estar aquí esta noche. ¿Qué tal? Eh, Quisiera comenzar por el proyecto de Cuanto Más. Me gustaría saber cómo es que nace este proyecto, cómo es que se va realizando la idea y cómo es que se les llega a contactar en este caso para realizar el videoclip. Esto sucede, digamos, en época de pandemia y Carlos Emilio, Semi, es nuestro amigo en realidad. Con Cristian somos amigos de hace muchos años y hace ya, digamos, un par de años atrás teníamos ganas de hacer algo fuera de nuestro trabajo regular, ¿no? De audiovisuales también, porque yo he sido editor de publicidad mucho tiempo y Cristian también es freelance filmmaker. Entonces dentro de esa búsqueda, Carlos Emilio nos pasa la voz y nos dice, oye, quiero hacer un video. Y por medio de Zoom y reuniones como esto, comenzamos a pimponear ideas y ver qué podíamos hacer. Algo que es algo que nos une tanto a Semi, a Ignacio, a mí, los tres nos gustan los videojuegos, a los tres nos gusta un poco la ficción, las cosas un poco locas, y fue un poco lo que plasmamos en eso, ¿no? O sea, Semi nos dio la libertad de hacer un poco lo que nos nazca, de lo que nos salga de cualquier lugar. De hecho, hemos plasmado un poco todos nuestros intereses y las cosas que nos gustan, incluso, o sea, toda la escenografía la hemos puesto de cosas que coleccionamos nosotros. O sea, ha sido algo como recontra personal. Este videoclip es muy nutrido en cuanto a cultura en sí popular, al menos a mi parecer. Me gustaría seguir con el proyecto de Segunda Cita, en este caso dirigido por Guillermo, pero ha sido escrito por Karina y junto a Aura. Entonces me gustaría saber cómo es que llega este proyecto y bueno, dirige esta historia. Sí, de hecho es el segundo video que hacemos con Santa Madero. El primero lo habíamos hecho el año pasado, bueno, en realidad el 2019, que fue prácticamente el primer videoclip que hice. Y de hecho a la banda le gustó mucho, la onda retro, creo que tenemos en común el tema de que nos gustan las cosas vintage. De hecho, con unos amigos tenemos el lema de que las modas van a pasar de moda en un momento, pero si tú haces referencia a algo clásico, nunca va a pasar de moda. Entonces agarramos y vimos unas películas que nos gustaban. De hecho, Cari es bastante cinéfila. Recomendó un par de películas a las que pudiéramos hacer referencia, y una de ellas era Vírgenes Suicidas y la otra era Lolita, ¿no? Y entonces comenzamos a adaptar el concepto a la canción, ¿no? Que se trata de una segunda cita entre una chica y un chico, y cómo la amiga la acompañaba en la cita, ¿no? De hecho, fue una dirección conjunta de ese videoclip. Pero yo iba más por la parte de los planos, de la dirección de fotografía, y más por el lado de ver que las cosas sean realizables con un bajo presupuesto, ¿no? Porque los chicos ya tenían el concepto como hecho. Pero igual un placer trabajar con los chicos siempre. De hecho, estamos ahí viendo para hacer otro videoclip con Santa Madero, que es una de mis bandas favoritas de acá, pues. Le doy pase a Harold, quien es músico, bueno, de acá del norte. Me gustaría saber cómo es que nace esta idea, cómo planteas para realizar este videoclip, ¿no? Tu propio videoclip. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto conocerlos a todos. Sí, la verdad fue un proceso creativo bastante desafiante, por decirlo así, porque yo normalmente, después de que terminé de estudiar en Chiclayo, donde yo residía, llegué a mi ciudad natal, ¿no? Que es San Ignacio, y me enfrenté a hacer algo diferente, algo más propio como tal, pero con influencias que ya tenía desarrolladas en mis proyectos pasados en el cine, ¿no? Entonces empecé a escribir algunas cosas con respecto a este tema que es Cielos Blancos, que es una canción que yo compuse, y llegó el momento de hacer un videoclip, ¿no? Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no aprovechar los días de pandemia e ir a estos lugares que en ese tiempo no había mucha gente, ¿no? Entonces lo que hice fue agarrar mi cámara, llevar a un amigo, solamente con él, hicimos varios planos, ya en edición, eh, digamos que ya tuve mejor una idea ya más clara de lo que quería hacer e ir más o menos con el concepto de Cielos Blancos, ¿no? ¿Qué haría un chico, pues, para salir de su burbuja,
salir de esa depresión que la dejó estar en profunda soledad, ¿no? Sentirse solo. Y eso, pues, eso fue, creo, las ganas de seguir haciendo cine, porque a mí me va a ir el cine, y unir la música, que también es algo que me apasiona bastante. Genial. Para seguir un poco contigo y dar paso a la siguiente pregunta es con respecto, bueno, al proceso creativo. Tú estás mencionando que, bueno, primero grabaste con tu amigo, pero si vemos el resultado final, bueno, también tiene parte de animación. Quisiera que nos comentaras Sí. si es que tú ya tenías eso pensado desde el principio o fue algo que se dio poco a poco. Lo que yo tenía planeado sí o sí era que alrededor de la habitación de donde yo estaba, ¿no? Tenga esa idea de que se vaya inundando para que represente, digamos, la tristeza que uno siente, ¿no? Mi enamorada, que es Angie Díaz, ella trabaja mucho con estos temas, ¿no? Con el cine de animación, y pues me agradó la idea porque ella decía, ¿por qué no hacemos esta conjunción, por decirlo así, de animación y algo real, para que la gente tenga pues esa sensación de que algo malo está pasando, ¿no? Entonces decidimos utilizar eso, porque anteriormente ya habíamos cambiado en otro de mis videoclips una parte, ¿no? Que es algo que creo que ya está presente en mi estilo, digamos. Bueno, no sé, Harold, si nos está escuchando, vamos a pasar por el momento a los siguientes. Quisiera hablar de nuevo con usted, Guillermo. Bueno, usted menciona bueno, tienen estas referencias, estas ideas de estas dos películas, ¿no? Tanto como mencionó Lolita y, bueno, Los Vírgenes Suicidas. ¿Cómo fue quizá el mismo planteamiento del lugar para lo que es tanto la fotografía como la iluminación y el posterior corrección de color que tenían ahí? ¿Ya venía todo pensado en base a las mismas películas o fue algo que también se fue dando en el mismo campo, que decidieron cambiar quizá algunos planos? En parte de la fotografía sí planeamos casi todos los planos. Como te decía, teníamos un presupuesto muy limitado. Yo en ese tiempo tenía una Blackmagic, pero la clásica, la viejota, y no sabía que tenía que tener un filtro encima, un filtro para eliminar la polución del medio ambiente, una cosa así era. Y la cosa es que llevaba todos los colores al magenta sin querer, no era algo que queríamos a propósito. Pero de hecho, eso nos ayudó bastante a no tener los colores que queríamos y lo ensució de tal manera el material que parecía bastante viejo. De repente, la onda no es que se vea todo impecable, sino ensuciar el material para que se vea con estos defectos propios del analógico, ¿no? Entonces, por ahí fuimos encontrando la estética y la plástica. También ayudó bastante que usáramos lentes analógicos, que de hecho estaban bastante hongueados y también ayudaron a la onda de generar algo más analógico, ¿no? Como te digo, no teníamos los equipos de primera. De hecho, creo que en el making of hay una pequeña foto del dolly que teníamos, que lo hicimos con 2 tubos PVC y hubo una especie de madera atada a dos skates. Entonces teníamos este dolly porque queríamos recrear el plano tal cual de Lolita, ¿no? Y hicimos este movimiento. Pero sí, se logró. Ahora, cuando ya pasó bastante tiempo, es inevitable ver los defectos en tu propio trabajo, ¿no? Pero creo que es parte de crecer. Sí, como menciona, bueno, lo más importante aquí es el cómo han ustedes sabido resolver y a la vez utilizar el mismo material como lo han seguido obteniendo, porque quizá otro proyecto u otras personas hubieran visto, bueno, estos colores que usted está mencionando que se van más al magenta y quizá no hubiera querido ese material simplemente por eso, pero el mencionar que se ha hecho quizá un giro y apuntarlo a un estilo más, podríamos decir, único para esta historia, es un plus y, o sea, es una manera de cómo seguir trabajando. Y bueno, ahora me gustaría, por favor, con Cristian y con Ignacio, saber un poco sobre, bueno, estas mismas ideas que podemos ver en el videoclip, tanto la composición de iluminación que se tienen los colores y, bueno, al menos para mí, esta interpretación de como dos mundos que tiene este personaje, uno más interno y el otro externo que refleja, bueno, hacia todos. No sé qué quisieran comentarnos al respecto de esto. Un poco que lo de la iluminación, el color, la idea era darle un poco esta nota medio como cyberpunk,
jugar con esa onda que va mucho con los videojuegos, que va mucho con el tema del anime, que es parte de lo que le gusta mucho a Ignacio, de lo que le gusta incluso a Semi, ¿no? Sobre estos, digamos que dos mundos o estas dos realidades, claro, es un poco eso, ¿no? Mostrar la persona común que vemos, ¿no? Y la que tenemos al frente y la otra que es su cabeza, digamos, ¿no? Su imaginación, las cosas que le van pasando que se las va haciendo él mismo, pero que en realidad no están ahí, ¿no? Lo que queríamos contar un poco era Carlos Emilio en su mente era como trataba de pensar en ese, digamos, en su pasado y lo cool que era en el pasado, cuando en verdad es un geek más, como todos nosotros, que está en su casa imaginándose todas esas cosas increíbles que le pasan y en verdad no. Y jugamos un poco con la letra de la canción también porque, o sea, él lo dice, ¿no? Como si es que extraña estas épocas de antes donde no le importaba nada y la cagaba con sus amigos. Entonces, ahí fuimos un poco como retratando eso en una, digamos, especie de burla. Y con respecto, bueno, algo que sorprende al momento de ver, o bueno, saca un poco del ritmo que estamos teniendo a la hora de ver, por ejemplo, son las explosiones que podemos plantear así por parte del cuerpo de nuestro personaje, tanto en, bueno, en los dos mundos, entonces no sé cómo se les ocurrió plantear eso. Queríamos como retratar el personaje destruyéndose en sus épocas, digamos, de juventud y un poco pensando como en la continuidad y las cosas que podían como ayudarnos digamos, seguir narrativamente y que el personaje, no sé, por así decirlo, ¿no? O sea, que se pueda mover, que todavía pueda hacer cosas, ¿no? Que pueda ser gracioso, por ejemplo, cuando agarra el control y tiene como un pedacito de mano, ¿no? Tengo una anécdota muy graciosa que es durante el proceso, digamos, creativo, no sabíamos exactamente cómo hacer estas explosiones. Entonces teníamos un amigo que nos iba a ayudar y queríamos hacer unas explosiones así tipo Hollywood, hechas O en sea, casa. de verdad, no queríamos que explotar una mano impresa en 3D, ¿no? Iba a ser una Sí. mano que creo que iba a estar como en una posición como que así. A las pruebas llevó Serenazgo con la policía, porque claro, fueron explosiones o sea, no fue un cuetecillo ni un cuetón, ¿no? Creo que era como una calavera, uno de esos que son entre un cuetón y una rata blanca. Entonces fue demasiado. Sí. Y eso no lo íbamos a poder hacer, y menos en un espacio cerrado, ¿no? Y ahí es un poco que le dimos la vuelta a esta onda más crafty, ¿no? Claro, que la propuesta de arte iba más por ahí, entonces, de hecho, creo que funcionó mucho cuajaba mejor y mejor. es más Claro. divertido, en verdad. Sí. Un puntazo que hayan comentado de esa experiencia, porque bueno, son cosas que nosotros no conocemos como simples espectadores del videoclip. Y bueno, aparte de esta experiencia, quisiera saber qué es lo que más se llevan del proyecto y algún problema que se les haya presentado durante toda esta realización, ¿no? Creo que Por lo más ejemplo, difícil para mí, perdón Ignacio, para mí lo más difícil ha sido que lleguemos a realizar el video, ¿no? Porque el hecho de tener reuniones por Zoom, la pandemia, o sea, porque era el encierro, cada uno está en su mundo, ¿no? Como tratando de sobrellevar de la mejor manera esto y un poco que nos retrasamos bastante en lograr algo, ¿no? En cerrar un guión, en establecer cosas y decidir cuándo grabábamos, ¿no? sí, y siempre el presupuesto era como algo que teníamos que luchar con el presupuesto. Una cosa que recuerdo que pasó es, hay un plano que la cámara entra dentro del televisor, ¿no? Y Carlos Emilio está haciendo como una baila así como bailando. Eso lo íbamos a hacer con un estabilizador de cámara. Y justo se me logró el estabilizador en ese instante, entonces tuvimos que agarrar un En ese, monopié, sí, un monopié súper largo y yo tuve que hacer cámara y hacer como que y fue, o sea, y la cámara chocaba con la tele, entonces, sí, siempre vas a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Pero es paja resolverlas y tener esa experiencia, ¿no? Sí, o sea, creo que no hay producción donde encontremos estos inconvenientes. Lo más divertido, creo, y que solemos recordar después es cómo se resolvió y, o sea, igual encontrar un resultado, quizá no el mismo que teníamos en mente, pero muy similar, que eso es lo que más se puede apreciar, ¿no? Al final del día. No sé si Guillermo tendría alguna anécdota, así como lo repito, cuál es quizá la experiencia que más le ha dado grabar este videoclip.
Sí, la cámara que teníamos, su batería no duraba nada, duraba como media hora nomás. Y siempre, la mayoría del tiempo, tenía que estar conectada a corriente. Y habíamos agotado toda la batería grabando las escenas exterior en una cancha de básquet. Y teníamos que hacer una escena en el atardecer por la calle. Y como se nos había muerto la cámara, tuvimos que grabarla fuera de la casa, pero eso no es lo gracioso porque agarramos como que todas las extensiones de la jato conectada una tras otra, tras otra, tras otra, para que la cámara pueda tener energía lo suficiente como para hacer el plano en la calle. Y lo mejor es que sacaban la extensión por el balcón de Cari, que queda en segundo piso, y de ahí pasaba por el árbol y pasaba por otro lado y caía la extensión. Eran como 6 extensiones las que necesitábamos. Me acuerdo que un amigo decía que en los rodajes, como pasan muchas cosas, todo lo que pienses que va a salir mal, que puede salir mal, va a salir mal. Y si algo sale bien, si una cosa sale bien, alégrate por eso. Creo que nos pasa a todos los que empezamos a dirigir que cuando pones la cámara, al final no se ve tal cual lo tenías en tu cabeza. En tu cabeza es una peli de Hollywood. Y cuando pones la cámara te das cuenta que no lo es, porque recién estás aprendiendo, claro, o sea, no te das cuenta de todos los detalles. Y ahí comienza como una montaña rusa de, pucha, esto no sirve para nada, no, pero sí está bien esto, pero no, pero sí, y entonces así son los rodajes. Sí, es una experiencia tóxica, pero al final, bueno, es algo divertido, ¿no? Y que nos llena mucho, y sobre todo el compartir estos resultados con los demás y ver las respuestas positivas que suelen tener. Ahora me gustaría saber por parte de Harold, ¿qué es lo que más rescatas de este proyecto y cuáles fueron los problemas, quizá, o el más grande problema que tuviste? Creo que el problema más difícil al que me enfrenté fue grabar básicamente el videoclip solo, ¿no? Al menos las escenas de la casa como tal, como no tenía un asistente de cámara, no había un equipo que me ayudara, pues tenía que estar con vinculando el Bluetooth con el parlante para sincronizar la música a cada rato, y a veces la música se me pasaba y se me pasaba mucho, y no podía hacer un buen lip sync. Y entonces tenía que hacer de nuevo todo, pararme, configurar de nuevo la cámara, apagarla. Y a veces incluso las baterías de las luces que usaba se apagaban, entonces tenía que pararme y así. Pero creo que fue divertido, fue un proceso chévere porque te hace pues ver cuáles son tus capacidades o cuáles son tus debilidades como para poder enfrentar y seguir con todo, ¿no? Con todo lo que a uno le apasiona. Y pues en el caso de La Laguna fue estar como 3 horas más o menos debajo del agua, ahí con todo y ropa, como lo exigía el videoclip. Lo curioso es que el agua era muy caliente, o sea, era cálida, no era fría. Cualquiera diría que hace frío, pero no, o sea, me sorprendió mucho incluso al meterme. Y fue una experiencia agradable porque mi amigo no quería mojarse pues más de los tobillos y al final terminó metiéndose pues hasta la cintura y tener la fuerza necesaria pues para sostener la cámara junto al estabilizador que estábamos usando, ¿no? Pero sí, esas son anécdotas que uno pues los cuenta con alegría más que todo, pero hace pensar en que sería mucho mejor pues tener al menos un equipo pequeño que esté ahí con nosotros, ¿no? Grabando. Tienes mucha razón al comentar eso. Es un dato muy interesante porque creo que todas las personas que hemos visto nos hemos imaginado, sobre todo el tiempo que has estado en el agua y que, bueno, estás totalmente empapado, tus zapatillas, todo, y pensábamos que, bueno, quizá el frío, quizá tenías unas mantas por ahí, pero es bueno saber que Sí. es un ambiente caliente y que, bueno, tú has realizado el videoclip, tú eres el mismo músico y aparte has dirigido diferentes cortometrajes. En tu página de mismo YouTube has subido un proyecto recién hace 4 meses, pero no ha habido ningún otro proyecto que se haya mostrado. Entonces quisiera saber cuáles son tus próximos proyectos y además si los pudieras comentar para el público que nos está viendo. Lo que estoy haciendo ahora es un proyecto que ya lleva como 3 meses, que es un proyecto de un álbum de ciencia ficción, por decirlo así.
Estoy ahora por la tercera canción, es un álbum de 7 canciones que tiene una onda más indie pop, ¿no? Que se asocia más con la ciencia ficción y la narrativa digamos, los viajes interestelares. Es algo bien chévere que se está tomando un tiempo porque, digamos, ahora sí hay un equipo detrás, alguna empresa también interesada, y eso es genial porque cuando hay apoyo, pues siempre es mejor, ¿no? Te da mucha más emoción terminar un proyecto como tal. Y pues espero que por ahí me puedan ayudar compartiendo. Obviamente, para todos los invitados y para las personas que nos están viendo, si tienen algún proyecto audiovisual que quieran que nosotros compartamos, en lo que podemos ayudar, la verdad lo haremos. Entonces no duden en inscribirnos. Me gustaría saber, no sé quién gustará ahorita comentar cuáles son sus próximos proyectos para así, bueno, conocerlos y poder brindarles sus redes. Yo ahorita estoy terminando de colorizar y unos detalles de edición, también de edición con un videoclip que he hecho que he dirigido con Leslie Shaw. Hemos armado un equipo básicamente de gente de peruanos que están acá y el director de foto, que es Daniel Higashioka, vino también para hacer la fotografía. Entonces estoy muy contento con cómo está quedando y es en lo que he estado metido últimamente en realidad. Esperamos entonces con ansias el videoclip. Nosotros lo estaremos compartiendo en nuestra sección de noticias de nuestro Genial. Instagram. Y bueno, todos atentos a este nuevo videoclip que se va a estrenar próximamente. No sé si gustará a Cristian o Guillermo comentar también, si es que tiene algún Bueno, proyecto próximo a estrenarse. bueno, yo estoy ahorita editando bueno, nada con música en realidad, pero estoy editando una pequeña serie documental para YouTube para la Sociedad Nacional de Pesquería y me imagino que en los próximos meses estará saliendo un videoclip que grabamos ya hace un tiempo de música urbana para un rapero que se llama Waxy. La fecha del lanzamiento aún no la tengo clara, ¿no? Pero en cuanto a música, digamos que lo último que he hecho ha sido eso, que hice asistencia de dirección y edición, ¿no? Pero sí, eso. Para cerrar esta parte, por favor, Guillermo, si pudieras comentarnos. Sí, más bien, justamente ese videoclip, segunda cita, era el segundo videoclip que había hecho. Y de hecho lo hicimos con la misma banda, con Santa Madero. Y como que todo quedó bastante en familia de la banda, ¿no? Y entonces el tecladista de la banda como que me tiró la idea de repente hacer más videoclips con esa onda, con un presupuesto ultra mínimo para tener más anécdotas de graciosas por el poco presupuesto, pero en sí para ir hacia un público que hace música, pero bastante indie, ¿no? Creo que el videoclip es la forma como un artista puede incursionar en el arte audiovisual porque darle la oportunidad a un artista que recién comienza de complementarle con algo audiovisual mediana calidad es como un ofertón, ¿no? Entonces, lo que hicimos con estos amigos es organizar como una microproductora que se llama, de hecho, Chiquitita, por el presupuesto chiquito y por la cantidad de personas mínimas que usamos. Y lo que apuntamos es eso, a artistas que recién estén comenzando, para poder apoyarles y darles un producto tal vez que no sea universitario, pero tampoco sea súper ultra profesional, ¿no? Es como un mercado medio. Todos, como usted también mismo mencionó, Guillermo, siempre aprendemos y no entramos a este mundo sabiendo todo, no siempre es paso a paso y sobre todo el fallo es algo frecuente y así se logra hacer algo muy, muy grande. Entonces, a través de la experiencia que tienen hasta el momento, quisiera por favor que nos comenten cuáles serían los consejos que podrían brindarle a estos futuros y futuras cineastas, ya sean bueno, en este caso, para videoclips. Creo que lo primero es tener paciencia y confiar en lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Porque al final, como ya lo ha dicho Guillermo, estamos acá para aprender en el rodaje de Semi, hemos aprendido un montón en trabajar con ciertos equipos, con ciertas personas. Semi también nos ayudó un montón aprendiéndose el baile, por ejemplo, fue increíble, fue demasiado divertido
y ahí las cosas con Ignacio fueron también saliendo algunas cosas, algunas ideas. El mismo Chinón que nos ayudó con la foto, nos ayudó también con parte del guión, con ciertas ideas, porque creo que no nacemos sabiendo todo, entonces vamos ahí puliendo en el camino, ¿no? Yo creo que es muy importante saber que no hay que temerle al error, y a mí me pasa mucho también que me pongo la valla bien alta y eso puede ser una traba al final, porque es como que quiero que las cosas que voy a hacer sean súper chéveres y que no tengan errores, y en realidad creo que lo mejor es tener errores, aprender a los errores, y en el caso de, digamos, de proyectos audiovisuales, ya he tenido un tiempo de no hacer proyectos como este personal, es como, digamos, por amor al arte, por así decirlo, y pasa que si lo dejas de hacer, como que lo dejas a un lado y es como queda en el olvido, ¿no? Pero una vez que retomas, que me pasó con este videoclip, fue apenas terminé ya, como que se te prende la maquinita y quieres seguir haciendo, y eso, claro, vas a seguir aprendiendo y cada vez vas a ser mejor, ¿no? Creo que eso es súper, súper importante y es chévere tenerlo en cuenta. Sí, creo que para quienes hemos tenido experiencia, ya sea en la parte de guión o cualquier otro producto audiovisual, siempre, y como ya se ha mencionado, nosotros tenemos unas metas muy altas, tenemos en la mente un resultado que es pulcro, que decimos, no, va a ser así, y pensamos que es fácil, y como ya se mencionó, ponemos la cámara y muchas veces no sabemos qué se va a enfocar, no sabemos dónde va a estar el personaje, cómo se va a iluminar, y es como, yo lo tengo aquí, pero no sé cómo plasmarlo. No sé quién gustará seguir, si Harold o Guillermo. Bueno, mi consejo sería pues que antes de lanzarse a hacer todo, y está genial que se tengan las ganas de todo, pero lo que sí considero que es importante es escribir todo, o sea, sacar, como tú dices, Xavier, de la mente todo lo que tienes y escribirlos en un papel o hacer un mood board o tener algunas referencias, porque al final todas estas referencias que tienes en tu mente se van pues a la hora de grabar, ¿no? Y es imposible pues acordarte ahí mismo, ¿no? Y si vas a grabar y estás ahí checando tus referencias, pierdes tiempo. Y nada, rodearte también de un gran equipo o de un equipo confiable, pequeño, confiable, ¿no? Para, digamos, dividir las tareas, porque digamos que el cine es algo colectivo. Si yo no sé, digamos, plasmar mis ideas en un papel y tengo un amigo que es excelente en eso, pues él me va a ayudar bastante a posicionar pues mi idea, ¿no? Y guiarme en ese proceso creativo. Creo que ese sería un consejo para la gente que quiere hacer cine, ¿no? Y que se lancen siempre, láncense de verdad a hacer, no se queden ahí con las ganas, siempre tengan adelante, sigan adelante. Muy chévere lo que acabas de comentar. Creo que algo que quizá faltaría mencionar es que tratar de que todo el equipo con el que nos estamos rodeando sepa cuál va a ser el resultado final, o sea, que todos tengamos una misma meta, porque algo que muchas veces se presenta es que el director tiene una idea, el de iluminación tiene otra, o sea, tienen la base, pero quieren un resultado final muy, muy diferente, y ahí es donde hay problemas. Tenía un profesor que decía que la confianza en todo el equipo es lo más importante porque pues si no se dicen las ideas va a ser todo un revuelto y que siempre cuando tengas un equipo pues vayan, convivan, ¿no? Vayan a pasar una noche, tómense unas chelas, no sé, pero la idea es que se conozcan, ¿no? Se conozca el equipo como tal y se genera esa confianza que al final pues va a servir para la realización del proyecto y eso es genial, pues conocer gente es muy chévere. Exactamente, al final, bueno, vamos a estar conviviendo ahí, es un proyecto que muchas veces lleva semanas, a veces meses, entonces mantener un buen clima entre todos es lo mejor para que así el resultado sea lo más óptimo y bueno, no haya disputas o problemas dentro del rodaje que, bueno, en anteriores charlas que hemos tenido sí han sucedido y algunas han sido demasiado fuertes. Ahora para cerrar, por favor, Guillermo, ¿podría expresarnos cuáles serían sus consejos? Creo que sería básicamente lo que han dicho los chicos. Es un arte colectivo y no es algo que tú puedas hacer solo, ¿no? De hecho, agarra tu película favorita, ve a la parte final y vas a ver que hay más de 120 personas haciendo una película. Me acuerdo que cuando estudié, todo el mundo quería estudiar dirección y a veces creo que esa no es la onda, porque
hacen falta técnicos. Los técnicos hacen una película. Todas las otras áreas, fotografía, edición, arte, guión, producción, todas son áreas que deberían estar a la misma altura que la dirección. Tampoco quiero tirarme abajo la estatua del director, pero sí quisiera poner a los demás a la misma altura del director. A veces creo que un director no puede representar una obra, porque son muchos los que están involucrados. ¿Qué sería una película de Spielberg sin la música de John Williams, no? Exactamente, está bien, muchas veces la idea está dentro del mismo director, pero tiene a todo un equipo detrás que sabe plasmarlo o brinda diferentes ideas más que hacen este proyecto mucho más complejo o mucho mejor logrado que solo esta única persona. Hasta el mismo, la misma persona que muchas veces, como se dice, no, trae el café, trae los sándwiches, está ayudando a que haya un mejor ambiente entre todos y todo el trabajo va a fluir. Voy a comenzar por Harold. En nuestro Twitch han hecho unas preguntas. ¿Cómo llegó la idea de empezar el video con el chico sumergido en el agua? Y también preguntan si fue difícil trabajar para brindar la sensación de que el personaje nadaba hacia la superficie. Digamos que la canción es muy profunda y digamos que trata sobre pues cómo uno se siente ante la pérdida, no necesariamente pues una desilusión amorosa, sino en cualquier cosa que incluya la pérdida, ¿no? Una persona siempre puede traer muchas cargas ahí y la idea pues era transmitir eso, pues la tristeza sería sentirse debajo del agua, algo todo azul, incluso pues ya resignado, ¿no? A no flotar. Y desde ahí nació la idea pues de hacerlo todo, por decirlo así, debajo del agua. La primera idea que se me cruzó por la mente fue ir a una piscina, alquilar una piscina, no lo sé, y grabar pues debajo del agua con una GoPro. Y no, dije, no es viable. Gastaría mucho tiempo y los permisos, no, es algo complicado. Y pues me surgió la idea de hacerlo de manera digital, ¿no? Representarlo incluso con animación. Y para dar la sensación de que estaba debajo del agua, recurrí pues a deformar la imagen como tal en estas ondas y a aplicar un par de burbujas, ¿no? Lo que sí representó un reto en la edición fue que el personaje empiece a elevarse, ¿no? Y pues lo único que hice fue acercar la imagen y hacerla hacia atrás en edición. Fue una curiosidad ahí, investigando, ahí experimentando en edición. Y la toma del sol debajo del agua en realidad es también digital. Prácticamente puse la luz que tenía una luz LED, y puse la mano ahí y simplemente se hizo todo de manera digital, ¿no? Tenemos una pregunta para usted, Guillermo. Nos mencionan, dice, la escena en donde la chica de demonios está echada en el pasto y le cae el agua fue inspirada en Lolita, bueno, la película mencionada, y si hay alguna otra referencia dentro del videoclip o inspiración de otra película para este mismo. En el Instagram hay una sección de refes y ahí están todas las referencias que usamos usualmente en videoclips. Y sí, es prácticamente una copia de Lolita, o sea, tratamos el mismo plano y más que todo la misma intención del plano, ¿no? Y claro, las otras referencias, la mayoría son de Vírgenes Suicidas, sobre todo la presentación de los personajes, conceptos como el librito de los chicos que han besado, que está presente ahí, la pelea de almohadas, que es un clásico femenino, y cositas que son más conceptuales de la película, que de hecho las ves de otra manera, pero están presentes. En Lolita, por ejemplo, agarramos los conceptos de tender los calzones y también esta escena en la que está leyendo una revista bien femenina en el pasto, ¿no? Mencionar que, bueno, son películas muy buenas y bueno, también revisar esa lista de referencias que tiene Guillermo, porque bueno, siempre para cualquier producción audiovisual se suele pedir muchas veces referencias porque eso va a ayudar a tener una idea más clara de cuál va a ser el resultado final o quizá alguna composición de planos. Entonces, ahí tienen una lista
y también pueden crearse ustedes mismos su lista de referencias y compartirlo con demás personas por si así gustaran. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, en este caso es para Ignacio y para Cristian. Ya por la parte final se presentan algunas líneas en japonés y se quiere saber por qué se incluyeron estas líneas y qué significan. Mira, yo te soy sincero, ahorita no me acuerdo qué significaba. Y le he escrito a Semi para preguntarle porque no me acuerdo. Pero ah, Básicamente estaba renegando porque había perdido una partida de un juego. O sea, no sabíamos si ponerlo en español o en japonés. Y al final hicimos pruebas y en japonés era más paja y en verdad no tenía realmente por qué decir qué está diciendo, ¿no? Entonces era como un recurso paja porque no lo escuchamos, no sabemos qué dice y todavía esto, así como ya Ponja era, digamos, era ya lo máximo, en verdad. A mí me encantó, en verdad. Creo que en cierta manera sería como ver la película de Wes Anderson, Isla de Perros, donde, bueno, los perros hablan en inglés o en el idioma que se esté subtitulando y los humanos están en japonés y no Sí. entendemos qué es lo que dicen. Y como que no es necesario porque entendemos el contexto en el que se habita. También nos hacen una pregunta más para ustedes, si es que les supuso algún problema el usar durante el video todas estas luces de colores, ya que, bueno, nos imaginamos habría un montón de cables y podrían haberse caído. Yo, por ejemplo, estaba en algunos rodajes donde yo mismo he roto luces. Entonces, quizás se pudo presentar algún problema así o no. Y también cómo decidieron cuáles, por ejemplo, luces usar y en qué escena. No es mucho cable, son unos NAND light, Power lights, que son súper versátiles y los puedes meter donde sea. Hay unos chicos que los puedes, incluso tienen imanes. Entonces, sí, o sea, en realidad no fue tan complicado eso, no usamos tantas luces, o sea, fue todo con equipo, digamos, no mínimo, pero digamos, no estaba todo repleto de luces. Lo que sí te puedo decir que fue un enredo y fue más complicado que nada, fue la cantidad de videojuegos y cableados de todas las consolas que habíamos metido, y unos televisores. Eso era un desmadre. Tenías que caminar de puntitas casi porque se caía todo, era... no, o sea, es- además que eran consolas viejas, o sea, había Ataris, Sí, había, y o sea, todo había un par de funcionaba, Ataris. todo funcionaba, todo, o sea, tratamos de conectar lo que pudimos. Cuando han estado Lo que no jugando, funcionaban bien eran las teles, en realidad. sí, las Eso teles eran los que nos nos fallaron un falló ahí, poco. ¿no? Claro. Sí, de hecho cuando están en la escena inicial que están como jugando los cuatro personajes, o sea, están jugando, en verdad, están jugando con un GameCube. Y eso también, o sea, son cuatro controles con cables de la consola ahí. Además que estaba el escritorio en el que estaba la computadora, estaba ahí nomás, o sea, era como un solo cuarto, tenía como los tres espacios armados ahí casi en simultáneo, ¿no? Y con respecto a la iluminación, ¿cómo la escogimos? De hecho, lo planteamos de una manera previa al rodaje y cambió un poco durante la grabación, de hecho. Y donde se nota más el cambio es, creo, en la escena que Carlos Emilio es como digamos, un artista y está como glam y tiene todas las luces, entonces era como una especie de escenario, ¿no? Entonces, claro, ahí teníamos que poner los brillitos de la bola de disco y lo demás ha sido más como un poco más oscuro, una especie de cueva, ¿no? Donde, no sé, como el man cave, donde uno está escondido y cómodo, y con todos tus cachivaches y jugando, no sé, viendo películas, lo que fuese, ¿no? Sí, justo también se siente como que es alguien que es desordenado por en sí todos los elementos como mencionan, ¿no? Que están saturados ahí en ese espacio. Quizá una cuestión que surge ahora que ustedes mencionan que todo ha funcionado, bueno, en este caso equipos de juego, ¿quién o quiénes se los brindaron? Porque es muy complicado a veces conseguir que estos equipos funcionen. Bueno, Como, todas las consolas eran de la misma persona casi. Es un amigo nuestro, Bruno. Bruno tenía las consolas más antiguas que hemos puesto, Ujú, pero además Carlos Emilio tiene una colección como de 20 Game Boys. Y no sé si has visto que en también. el plano cenital se ven como Game Boys alrededor, hay uno en el sillón, en el piso. De hecho, si te pones a pensar, alquilar todos esos equipos iba a ser lo más caro en realidad. Y tuvimos la suerte digamos,
tener amigos que nos prestaron todo esto para armarlo, ¿no? Y eso es paja. Aprovechar lo que tenemos a nuestra disposición para usarlo. Es siempre muy, muy bueno. Ahora nos hace una pregunta para los tres. ¿Creen que la situación actual del artista audiovisual en el Perú es bien acogido por el público? Y si creen que no, ¿qué es lo que creen que se debería cambiar? ¿O qué desearían ustedes que cambie? Bueno, los tiempos han cambiado igual, ¿no? O sea, no sé, creo que la gente no piensa en el audiovisual como pensaba la gente hace, no sé, 20 años o 15 años cuando estábamos en la universidad, Ignacio y yo, al menos en mi caso, en mi casa no lo tomaron tan bien al comienzo, ¿no? Habían las dudas, hay mercado laboral, ¿no? Y esas cosas. Ahora el audiovisual más bien es un requerimiento que está en todo, o sea, casi todos lados, ¿no? Para redes, para publicidad, para ahora videoclip, o sea, creo que el mercado audiovisual ha ido un poco que creciendo y hasta cierto punto está siendo valorado, ¿no? Igual, ¿qué desearía que cambie? Que haya más trabajo y mejor paga, pero de ahí creo que las cosas han cambiado de cierta forma para bien, ¿no? Sí, claro, o sea, como dice Cristian, han cambiado los tiempos, de hecho, no es lo mismo el audiovisual que hace unos 10 años, pero creo que también el cliente o las bandas tienen como un papel crucial en el tema específico de esto, ¿no? Cuando llegas a un nivel, las bandas, los clientes, la gente prefiere contratar a alguien de confianza que ya sabe que te va a hacer una buena fotografía y ya sabe que te va a dirigir un buen producto y ya sabe que va a hacer un montón de cosas. Y a veces como que tener esa cúpula mainstream hace que toda la gente que está iniciando le sea un poquito más difícil arrancar, ¿no? Creo que también habría que arriesgarse un poquito, porque hay gente muy talentosa que tal vez no está en el estatus del mainstream, ¿no? Está como por fuera a veces, es como perfil bajo. Y hay bastante gente bastante talentosa que puede también generar un buen producto, ¿no? Bueno, yo veo, digamos, un ambiente como positivo y con más herramientas en la actualidad que lo que había antes, digamos, hace 10 años atrás. Ahora, el, digamos, el espacio que tiene el audiovisual y repitiendo, ¿no? Las herramientas son mucho más simples, mucho más accesibles. Entonces, por ejemplo, antes había mucho que estudiar y tener que ir a un lugar, era lo normal, ¿no? Para poder aprender a hacer cine, ¿no? Ahora hay cursos en internet, ahora tutoriales en YouTube, entonces las cámaras son más baratas, en verdad hasta con el teléfono puedes grabar, entonces lo que yo siento es como que tenemos más lugar, podemos buscar cada uno su nicho. A mí me gustan los videoclips, a otra persona le gustan hacer videos de deportes, a otros le gustan, o sea, lo que fuese en realidad, ¿no? Y hay las oportunidades. Entonces, agarra tu cámara, agarra tu micro, o sea, editas todo. Yo creo que es una gran época para poder aprender a hacer todo y comenzar de chiquito y cada vez ir creciendo, ¿no? Entonces, creo que estamos en eso y hay que reconocer como las cosas chéveres que tenemos ahorita en la actualidad. Sí, o sea, hoy en día, como se menciona, no hay como que una excusa de que no podamos usar. Obviamente, bueno, si no tienes sus celulares, el otro, sí, pero puedes pedirle prestado a otra persona que te lo pueda dar y tú puedes usarlo y con ese material realizar, ¿no? Por los programas también hay bastantes que son gratuitos y ya, bueno, si quisiéramos utilizar otros que son con más libertad en la misma interfaz y hacer más cosas, no digo que se deba hacer, pero para los que no puedan pagar, existe algo llamado craquear, entonces, bueno, se puede hacer, pero el tema siempre es hacerlo por lo legal. Entonces, no se desanimen, hay muchas personas que hacen a través de Instagram, contenido a través de TikTok, a veces que son videos experimentales, diarios, fílmicos, y eso te ayuda a tener más experiencia en cuanto a cómo realizar un plano, cómo contar historias, porque al final todo se está expresando de esta manera, ¿no?
Muchas gracias otra vez a todos ustedes, tanto a las personas que han estado en la transmisión como a los invitados, a Ignacio, a Guillermo, a Cristian, por estar en este conversatorio. Hasta aquí sería por la fecha. Gracias por invitarnos. Hasta No, súper chévere. muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación. Ojalá que estemos otra vez juntos en esto.